No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Tenemos aquí entonces una historia maravillosa que es la historia del norte. ¿Cómo estamos construyendo nosotros la salud pública en nuestro país? Y para evidenciar en realidad cómo ha sido este impacto, tenemos a la doctora Jocelyn Castillo de Antofagasta y ella nos está contando cómo le impactó primero el estallido social, pero cómo de repente a todos nosotros nos impactó la pandemia. Doctora Jocelyn, queremos conocer cómo fue este impacto que la pandemia de coronavirus llegó al norte y usted cómo enfrentó esta situación en un hospital concesionado en el que no se puede clavar un clavo si no se tiene esa coordinación con la concesión. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, nuestra experiencia dentro de todo, creo yo, ha sido bastante buena, sobre todo la coordinación público-privada. Nos ha permitido además empezar a trabajar muy cercanamente con el privado, con los hospitales de atención un poco más general, que son los hospitales comunitarios que tenemos, y tratar de hacer el manejo seguro de nuestros pacientes, manteniendo los que podían quedarse en cama menos compleja y solo derivando los que necesitaban una cama crítica al día de hoy. Pero cuéntenos cómo partieron, porque usted me contaba antes del programa, ¿cierto?, que ya habían como entendido que esto podía ser una amenaza al sistema de salud público y habían elaborado ya un programa temprano de enfrentamiento de la pandemia. ¿Cómo fue cuando llegaron los primeros casos y cómo están hoy día a un año y medio de la pandemia? Nosotros en enero, febrero del año 2020 teníamos que abrir un área con 36 camas y le dijimos al ministerio si podíamos aperturar 2, porque eventualmente íbamos a necesitar más camas. Así que ahí pedimos camas, recursos y, como le decía, esas fueron las que se transformaron en unidades críticas al día de hoy, con menos cama, porque la necesidad de la cama crítica es un espacio mayor, con mayor implemento, por lo tanto, con el número de camas que nos llegó, pudimos armar dos y después 3 y después 4 alas de camas críticas al día de hoy para poder un poco soportar lo que fue la pandemia. Nosotros teníamos camas públicas, 27 en el hospital regional, 12 en el hospital Carlos Cisternas de Calama y al día de hoy tenemos 133 camas. O Eso sea, es nosotros impresionante, pero igual crecimos en... son parte de la red pública de urgencia, ¿cierto? Sí, son parte de la red pública y no hay que desconocer que el privado se ha portado muy bien con nosotros también. Las distintas clínicas dentro de sus posibilidades han crecido. Clínica UPA creció de 9 camas, hoy día tienen 24 y el Hospital del Cobre en Calama creció de 8 camas a 16 y la Clínica Portada aumentó 2 camas, que era lo que ellos podían. Por ejemplo, cada uno colaboró en la medida de lo que podía para mantener la estructura. Y con eso, a pesar de todo, el año pasado nos tocó súper duro. Fuimos una de las regiones que más hizo aerorescate o aerotraslados a Santiago. Hicimos traslados médicos en forma importante. Cuando pasó la primera ola, esperábamos que no fuera tan grande la segunda y lamentablemente fue muy grande y a principios de este año tuvimos que Claro. hacer mucho traslado a Santiago. Y después como estrategia mantuvimos las camas abiertas para poder soportar al norte y recibir a Santiago. Y hemos recibido pacientes de Santiago, pacientes de la macro norte, o sea, de Arica, de Iquique, de Copiapó. Y nos ha permitido también, nosotros hacemos cirugía cardíaca, pero no hacíamos ECMO respiratorio. Por estas cosas de la vida, como le contaba yo, siempre por algo se dan, y cuando estaba de director hablé con el doctor Vinko Tomisic, que es intensivista, que yo Por conocía de supuesto. Santiago, conocidísimo, y su mamá vive acá en Antofagasta, y él me llamó si le podía, que el que se quería venir, ya le digo, yo te consigo, me parece fantástico. Esto fue en diciembre. En enero consiguiéndole el cargo, conseguimos un 44 horas, y en febrero él empezó a trabajar con nosotros.
Entonces, yo creo que fue providencial que él viniera, porque si no, la mortalidad con esta cantidad de ventilados, a pesar de que hay colegas que saben mucho, tenemos, gracias a Dios, muchos intensivistas en la región, pero el doctor Tomisic es una eminencia, se maneja feroz, y además él nos permitió colaborar para que pudiésemos hacer ECMO respiratorio, que al día de hoy lo estamos haciendo, hemos hecho ya 10, con mortalidad baja, y estamos trabajando en el proyecto para que nos lo validen como parte de la cartera de servicio. Entonces, pues digo, ha sido estas cosas de la vida que se van conjugando para que uno sea un aporte. Yo me emociono con estas cosas porque siento que realmente cuando uno siente que la necesidad está ahí, está en la familia, está en la persona, está en tus hijos. Si tú vives en Antofagasta, necesitas tener en Antofagasta circulación extracorpórea, que es lo que la doctora Castillo refiere como ECMO, y es una prestación ya súper especializada en la medicina intensiva. Yo creo que en Chile la medicina intensiva entre Arica y Magallanes es realmente de un altísimo nivel y eso es maravilloso. Me siento orgullosa de ser parte de la familia del intensivo. Siento que tanto Antofagasta como cualquier otra UCI entre Arica y Magallanes tiene un nivel que es muy similar y por lo tanto me da vueltas en la cabeza si acaso esta red de salud pública en intensivo no tendría que mantenerse en el tiempo, porque es lo que realmente ha salvado vidas. Doctora, por favor, cuéntenos cómo usted, cuando le tocó ser directora del servicio de salud, gestionó esta maravillosa explosión, ¿cierto? Y presencia del servicio intensivo, incluso contando con un 45% de médicos extranjeros que le dieron el impulso a su región. Sí, nosotros un poco dentro de las estrategias que pudimos montar, y creo que también fue beneficiosa, hicimos con los mismos docentes o la misma gente muy capacitada que tenemos dentro de esto, el doctor Tomis y muchos otros colegas, un curso intensivo online para poder capacitar a todos nuestros funcionarios que estaban trabajando tanto en Calama, en Antofagasta o en las APS. Y con eso un poco inyectar conocimiento que al día de hoy creo yo que es parte de lo que va a hacer que se note que Intensivo tiene muy buenos números, que además nosotros como hospital somos referente macrozonal, por lo tanto resolvemos patologías bien complicadas, y para eso necesitamos tener personal capacitado, y el país necesitaba, probablemente es lo mismo que dice usted, mostró la necesidad de más camas críticas, muchas más camas Claro. críticas. No solo camas críticas, pero sí tener un porcentaje importante de estas camas complejizables o camas críticas, es decir, camas ventiladas y no ventiladas, pero que uno puede ocupar para resolver mucha patología, porque lamentablemente lo que uno ha notado al día de hoy bajo el COVID, pero aumentó la pandemia de las otras patologías crónicas. Y eso al día de hoy nos está pegando muy fuerte, que son los cánceres que no habían consultado, las diabetes descompensadas, los infartos y los accidentes cerebrovasculares, y creo que ahí sí la salud pública también tiene que intervenir. Por eso le decía yo, uno le empieza a ver cuál es el sentido de la salud pública dentro de todo, porque se nos va a venir duro. Ojalá no venga una tercera ola, pero si viene, ya sabemos cómo manejarla, que es un poco distinto de la primera ola. Yo creo que en la segunda ola, por eso se notaron menos muertes, ya sabíamos bien para dónde, o sea, para dónde dirigir nuestro foco, pero al día de hoy nos preocupa mucho lo que es la pandemia de lo crónico que se viene, de los hipertensos que no se han controlado, de los diabéticos que no han tenido control. Claro, pero además pongamos de relieve que tuvieron que hacer una especie de minería de dónde estaban los ventiladores y dónde estaban las piezas claves para poder abrir todas esas camas críticas. Cuéntenos un poquito de esa experiencia de rescatar los ventiladores y cómo habilitar esas camas críticas. Bueno, pudimos abrir hartas camas críticas, una por las camas, porque nos planificamos un poco. Calama también creció harto, Calama de 12, de 4 críticas y 8 de intermedio, crecieron a 30 camas, y para poder abrir eso, primero Ventiladas. ventiladas, sí, lo que hicimos fue reparar todos los ventiladores que encontramos en todos lados, los de transporte, los más viejitos, todos, y ese trabajo uno se lo agradece a Equipamiento, que nos ayudó mucho con eso en el servicio, y ellos de motu propio empezaron a buscar dónde estaban,
habíamos tenido cambio de hospital, había unos que quedaron en el viejo guardados y reflotamos todo lo que había para sacar. Y Es después que de eso, doctora, es una historia increíble porque en el fondo uno podría decir, bueno, esos ventiladores no se habían habilitado porque no estaban reparados o ya no existían repuestos, pero básicamente podían reciclarse y eran, tenían una posibilidad de una segunda vida como la que le dieron ustedes, pero para esto yo quiero recalcar y quiero reforzar esa idea. Las personas son lo más importante, el alma, el cerebro, el corazón de una persona enamorada de resolver los problemas de su región como usted, es lo que impulsa, ¿cierto?, a darle respuesta a las necesidades urgentes de la medicina intensiva. Yo le quiero agradecer primero que nada eso y que nos cuente cómo fue esto de que encontró los repuestos a los ventiladores, porque podría ser que no estuvieran. yo creo que ahí, como le digo, yo creo que todos se sumaron a la transmisión. Nosotros transmitimos necesidad y el resto de personas que trabajan con nosotros, que hay enfermeras, hay hartas personas que trabajan en el servicio de salud, en equipamiento y otras cosas, ellos tuvieron la iniciativa de ayudarnos con buscar la mejor solución para esto. De hecho, vimos y tuvimos muchas reuniones también con ver los ventiladores que se estaban diseñando, hartas cosas trabajamos y esto fue como al principio de la pandemia, por lo tanto, el reparar los ventiladores fue una estrategia. Y la última estrategia fue que nos llegaron algunos ventiladores de los ventiladores mensal y también nosotros hicimos cooperación para que pudieran abrir camas los privados, porque después a esas alturas no había dónde comprar. No había dónde comprar ventiladores, por lo tanto había que arrendar los que teníamos, los viejitos, los nuevos que teníamos a disposición, todo. Y articular con el hospital concesionado para poder utilizar los ventiladores de backup, estos ventiladores que quedan como guardados por si uno le falla alguno, también. Entonces sacamos toda la parrilla, sacamos todo lo que podíamos para poder armar nuestras camas. Eso es maravilloso. Y además hubo donaciones de la minería, me contaba, y Sí, apareció la ventilación de con nariceras de alto flujo, en posición prona que ralentizaba o lentecía, ¿cierto?, la entrada en ventilación mecánica. Cuéntenos un poquito de eso. Dentro de todo, aparte de los ventiladores, nos llegaron algunas donaciones desde la minería, que la minería nos ha ayudado harto en todo lo que es algunos insumos, algunos ventiladores y estas nariceras que ventilan a presión, que son las CENAF. También como red compartimos, el Hospital del Cobre nos facilitó algunas también que tenían ellos, tenían menos camas y más nariceras, pues tienen un poco más de poder adquisitivo y ellos tenían y nos facilitaron y nos prestaron nariceras para que nosotros pudiésemos para poder solventar a la red. Y creo que, bueno, eso, el ministerio también, teníamos cascos de Helms que nunca los ocupamos, porque no lo sabíamos ocupar principalmente, más que por otra cosa, como que Increíble. uno tiene poca experiencia, sí, poca Sí. experiencia, pero tratamos de los compromisos que hicimos principalmente con el privado, con esto de las donaciones, era aperturar estas camas, mantenerlas y ojalá dar el mejor servicio a todos, porque hasta la minería tuvimos el hospital de Calama, es el único hospital, aparte del hospital del Cobre, que es cerrado, ¿Son atención distintos el Hospital de prioritaria. Calama que el Hospital del Cobre? Sí, el hospital del Cobre, el hospital como de la minería, de la atención cerrada, de la ISAPRE o de Chuquicamata. Ellos Ya. tienen una ISAPRE cerrada, pero por tema de pandemia sí nos recibían pacientes graves, críticos, cuando no teníamos cama en el Carlos Cisterna. ¿Son Pero el parte de la Carlos red? Cisterna, sí, ahora son parte de la red público-privada con algunos bemoles chiquititos, pero en definitiva el Hospital Carlos Cisterna como hospital público es el que le da el soporte al público y al privado en Calama, en COVID. Entonces por eso Perfecto. tuvo que crecer tanto. Sí, como Doctora, Calama.
y cómo valora usted la participación de los médicos extranjeros en Antofagasta? Porque la verdad es que nosotros hemos sabido que en Antofagasta hay una gran cantidad de médicos extranjeros en atención primaria, pero también en el hospital. ¿Cómo valora usted esa contribución? Creo que nuestros colegas extranjeros han sido un enorme aporte. Sí, el hospital regional debe tener cerca de 45% de médicos extranjeros y el hospital de Calama cerca de un 60%. Es alto Es porcentaje de enorme, colegas. claro. Si no, no hubiésemos podido armar la cantidad de camas. Son muy trabajadores, han estado con nosotros codo a codo trabajando. Y ahora que cuando ya vaya bajando un poco esto, tenemos que ordenarnos, porque tenemos gente muy capacitada trabajando en distintas áreas y yo creo que van a seguir con nosotros colaborándonos. Se han adaptado harto a nuestra realidad, así que creo que son un gran aporte para la región. Yo, primero que nada, quiero agradecer su gestión, la participación que ha tenido en esta pandemia, primero en el estallido social, después en la pandemia. La presencia de la mujer médico ha sido muy importante en la organización y la redefinición de los recursos que ya teníamos. Esto es muy importante en el sentido de que ya teníamos algunos recursos que con una reorganización, con una mirada muy maternal, muy femenina, se ha podido como organizar mejor, pero además siento que las regiones en este momento han tomado un protagonismo y tienen que ser autónomas, tienen que resolver sus problemas locales y tienen que ser capaces de gestionar su problemática, levantar sus estadísticas en el sentido de que cada una de ustedes en el norte, para mí que yo soy broncopulmonar, estoy muy preocupada de, no sé, el arsénico en el norte en la medicina respiratoria, la contaminación y una serie de cosas, y siento que el conocerse, el posicionarse, ha sido realmente un valor para usted, mi admiración, doctora. Si usted tuviera unas palabras que dedicarle, ¿cierto? A Cuéntenos, ¿qué es lo que usted diría que para dónde tiene que ir la medicina en Antofagasta? Eh, bueno, primero que todo agradecer un poco a Dios. Yo soy bien creyente de estar donde estoy el día que estoy, independiente que uno no creyera que no tiene todas las herramientas para haberlo hecho mejor aún. No se puede decir que uno no le puso todo el empeño para que estos 2 años entre el estallido social y ahora se haya generado mejor salud para la gente. Una de las cosas que a mí me gusta es que las personas sientan que la atención en el sistema público y en el sistema privado no cambia porque somos las mismas personas que atendemos. Por lo tanto, ponerle esa impronta a la atención pública y a la atención privada creo que vale la pena seguirlo haciendo. Las regiones deben ser resolutivas porque no puede ser que uno tenga que tomar un avión para resolver un problema, siendo que tenemos gente muy capacitada para poder resolver temas locales en todos los ámbitos, en todas las áreas, del punto de vista quirúrgico, del punto de vista médico. Tenemos que generar una red, por lo menos en el norte, que es lo que estamos tratando de hacer, una red macrozonal donde hay un hospital como el hospital regional que resuelva ciertas patologías que son las más grandes y los otros se dediquen a resolver patologías igualmente importantes, pero que obviamente con los recursos que tienen al día de hoy puedan hacerlo. En eso estamos trabajando para tratar de, por ejemplo, dividir la red de los cánceres, para que Hospital Regional resuelva los cánceres grandes, donde tenemos muchos especialistas digestivos altos y pueden operar cáncer de hígado, eventualmente después hacer trasplantes, que para allá va un poco nuestra mirada, pues hacer trasplantes porque no hay ningún centro de trasplante en el norte, de Viña hacia el sur. Entonces, todos nuestros usuarios que necesitan un trasplante, nosotros somos buenos para procurar, pero no hemos sido capaces todavía de empezar trasplante y creo que ese es uno de los proyectos ambiciosos que tenemos de aquí a un par de años. Es que espero que no sea mucho, partir con trasplante renal y después trasplante hepático y después ojalá trasplante cardíaco porque tenemos buenos cirujanos, gente joven que tiene años de experiencia y que quiere hacer cosas y estamos tratando de fortalecer la red para que se genere un poco del milagro de poder ir creciendo en algunas prestaciones.
y coordinándonos para poder tener tiempo en esas actividades, ojalá los otros hospitales se dediquen a resolver otras patologías y nuestros usuarios se puedan mover tranquilamente en la red del norte. Para que funcione esto también hay que mejorar algunas otras cosas que esperamos que pasen y es que se den cuenta, por eso que me gustó mucho la invitación, es que se dé cuenta Santiago que no solamente Santiago es tan importante y que la conectividad del norte es muy pobre. Aquí por ejemplo, de Iquique a Antofagasta ya no tenemos vuelo, no hay vuelo directo, tenemos que darnos la vuelta por Santiago para poder viajar a Iquique. Entonces, y lo mismo pasa con Arica. Increíble. Sí, son increíbles. Entonces, además las personas para poder ir a tener una atención tienen que hacer unos tremendos viajes para poder hacer su atención médica, que al día de hoy ya están un poco más claros que los profesionales buenos están distribuidos en todo el país y ahí hay que saber un poco potenciar lo que cada uno tiene para desarrollar en su área específica. Y lo que decía usted, uno lo que quiere es que en su región tenga la capacidad de poder resolver lo que uno le pasa como familia. O sea, a mí me encantaría que, por ejemplo, que mi hospital tenga, o que mi clínica, o que toda la atención de salud aquí pueda resolver un problema que se le genere a mi marido, a mi hijo, a mis papás, a mis suegros, tener la confianza suficiente. Y para eso hay que ponerle ganas, hay que ponerle conocimiento, hay que poner recursos también, y hay que poner una forma de hacer. Creo yo que yo soy una creyente fundamental que tienen que haber directrices y protocolos para que a pesar de las personas funcione todo. Porque las personas después nos vamos a estar algunos y tiene que funcionar igual y tiene que funcionar como si estuviéramos. Entonces, no, yo creo que para allá vamos en desarrollarnos, en tener las ganas y que la gente tenga confianza en nosotros, sepa que hay personas y hay algunos directivos que hemos llegado por distintas razones, como decía usted, y que queremos que mejore la salud pública. Es parte de lo que de un país como Chile se merece. Chile se merece. Tenemos una buena salud pública, pero mejor aún. O sea, creo yo que nos queda mejorar muchos indicadores. Fuimos pioneros en las vacunas, hemos sido pioneros en hartas cosas, pero nos falta todavía equidad como transversal en todas las patologías, no solo en las patologías GERS o en las patologías que tienen cobertura, por ejemplo. Doctora, ha sido un honor conocerla hoy día, de poder como comentar esta maravilla de la gestión que ha sido y que tiene que ver con las personas. A mí me impresiona mucho cómo el tenor de la comunicación entre las personas, entre los seres humanos, ya sea que estén en España, como los hospitales concesionados, o en Chile, como la red de salud pública por el COVID, es muy importante. Le agradezco el tiempo que nos ha dado, le agradezco mucho la gestión que ha hecho en estos 2 años, es un honor haberla conocido. Un beso, un abrazo a toda la región de Antofagasta. Mi programa tiene que ver también con relevar esta gestión que se ha hecho en cada una de las regiones, así que le doy un abrazo, un beso y yo me despido de usted y en un ratito nos despedimos del programa, pero vamos a una pausa musical. Chao, chao.